Se recomienda escuchar con volumen medio alto, preferentemente con auriculares. El tema inicia con una relajación. Si usted quiere, puede omitirla y pasar al tema que compete. Pasen, humanos, pasen, que el espectáculo va a comenzar. Bienvenidos a Cigarotuso y el arte escénico de la muerte, para ir escuchando mientras entra en el sueño del dormir. El programa le habla y le dice que la muerte es parte del arte escénico de la vida. Comience por concentrarse en su respiración, adentrándose en ella. Con cada respiración, internese más y más. Profundice en un estado sereno, relajado y hermoso. Vaya sumiéndose cada vez más hondo en ese estado. Concéntrese en su respiración. Vaya cada vez más hondo con cada respiración. Mientras hace esto, relaje todos sus músculos y sienta cómo va más y más hondo. Relaje sus músculos faciales y su mandíbula. Una gran cantidad de tensión está almacenada en esta área. Relaje todos los músculos de su cuello. Esta área almacena mucha ansiedad y tensión. Relaje completamente esos músculos. Relaje ahora los músculos de sus hombros. Deje que se sientan livianos, sueltos, totalmente relajados. Relaje ahora los músculos de sus brazos y de su espalda, tanto los de la parte superior como los de la parte inferior de su espalda. Relájelos completamente. Relaje los músculos de sus piernas. Relaje sus pies y sus dedos, de manera que su respiración se mantenga agradablemente relajada, profunda y pareja. Y por último, relaje ahora completamente los músculos de todo su cuerpo, soltando, profundizando, relajándose totalmente. Sienta cómo usted va cada vez más hondo. A continuación, visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo. Penetra
su sistema nervioso y todo lo que penetra comienza a relucir cálidamente con la luz. La luz ingresa en su estómago y abdomen, llenando todos los órganos abdominales, aliviándolos, relajando los nervios, los músculos de su estómago y abdomen. Esta luz hermosa, relajante, curativa y profunda va llenando cada célula, cada fibra de su cuerpo, va llenando de una hermosa calma, va eliminando toda enfermedad y restaurando cada tejido, cada célula, cada órgano a su estado normal y saludable. Escuche la sabiduría que le puede comunicar. Sienta la paz y el amor. Escuche. 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 En el amor no cabe el miedo, ni la ansiedad, ni el tiempo, ni el espacio. Es absoluto, ya que usted se ama, abandona toda la negatividad, no abandona únicamente los pensamientos negativos y los sentimientos dañinos, sino también los hábitos y los comportamientos que no promueven el amor, el bienestar y la paz. Usted se abandona a escuchar, a hablar de la muerte. Escuche las preguntas que su pensamiento se hace cuando escucha y escuche la respuesta. Llénese de luz y tráigase al jardín de su mente, de su pensamiento. Es su reinado. Usted reina en él. Simplemente toma unas cuantas respiraciones profundas. Usted sentirá de inmediato la paz, la relajación, la serenidad. Y escuche hablar de la muerte. Ahora, escuche mi voz. No se distraiga. Concéntrese en mi voz, que le habla y le cuenta. Al moribundo, lo que le ocurre cuando su muerte se está aproximando es un entorpecimiento gradual de sus sentidos al debilitarse la vista y el oído, pero en cientos de casos, cuando esa debilidad de los sentidos físicos se va produciendo, se agudizan los sentidos psíquicos y el moribundo muchas veces formalmente hace público lo que está sucediendo en otro lugar de la casa. En la cercanía de la muerte, una gran compañera que se tiene en muchos casos es la clarividencia y en otras la clariaudiencia, caso en que el moribundo ve y escucha lo que sucede en otros lugares. Después de la muerte del cuerpo, el alma experimenta otras condiciones antes de separarse del cuerpo.
Existen casos en los cuales se relata que el moribundo es capaz de proyectar toda su energía interior de su personalidad, y las personas que estaban a su alrededor en algunos casos vieron su aspecto y en otros casos conversaron con él. Por lo general, las apariciones espectrales aparecieron antes de la muerte física, donde el alma está todavía en el cuerpo. Como también el moribundo cree ver a su lado a los seres queridos anteriormente fallecidos, y en el plano astral, como no existen las distancias, dos almas pueden relacionarse con la mente y el espíritu como si estuviesen juntas una al lado de la otra, porque no existe la distancia. La comunicación que tiene el moribundo con las personas queridas ya muertas le sirve de consuelo para acompañar a su propia muerte. El moribundo acaba de morir y al expirar su alma fue desprendiéndose de su cuerpo físico hasta quedar ella vestida en su cuerpo astral, que es igual al físico tenido en su vida terrenal. Y en ese momento del morir, el alma queda unida al cuerpo cadavérico con un cordón, llamado cordón de plata, porque a pesar de que el conjunto de partículas que lo forman contienen todos los colores, existe su conjunto visto desde fuera, parece plateado. Ese cordón, que es nuestro cordón umbilical de energía biomagnética entre el cuerpo físico y el cuerpo etéreo. Una vez que ese cordón se rompe en el instante de la muerte y se libera de lo denso, empieza el vuelo del espíritu con su alma, entrando en un sueño profundo hasta que despierta en la antesala del viaje después de la muerte, y una vez despiertos nos movemos entre el plano inferior y el plano superior, y en ese movimiento sufrimos las consecuencias de acuerdo a la forma en que llevamos a cabo nuestra vida terrenal en función a la conducta amorosa, y sus méritos nos sirve de purificación. La mayoría de aquellos que tuvieron una muerte clínica y retornaron cuentan que no querían regresar en lo más mínimo, y la sensación de paz era indescriptible. Comentan que mientras veían todo desde una cierta altura, no podían creer la belleza y la luz que percibían de ellos mismos al estar fuera del cuerpo, y manifestaron también que el regreso no fue agradable porque volvían al dolor y al sufrimiento, sintiendo al principio rechazo por aquellos que impidieron que encontraran totalmente la luz. Es notable el cambio que estas personas demostraron después de esas experiencias. Su personalidad se hizo más abierta, se preocuparon mucho más por aquellos que lo rodeaban, su carácter se dulcificó, advirtieron un cambio en su vida y perdieron el temor a la muerte. Se cree, sin embargo, por constatación médica y de gente entendida, que si la muerte es normal, la permanencia del alma no suele pasarse de las 2 horas, tal vez algo más, pero en caso de muerte repentina o por accidente, el alma permanece más tiempo, y por eso es tan importante y decisivo en muchos casos la atención espiritual a esos moribundos. Por ejemplo, proyectándoles el santo sacramento de la unción de los enfermos, que podría decidir su suerte eterna. No hay que temer
descanso del alma del difunto puede ser alterada por los deudos que lloran constantemente y se lamentan por el fallecido, porque lo consideran una irreparable pérdida. Pero por esta causa el difunto no va a descansar y se desesperará para regresar al mundo terrenal para dar consuelo al viviente. Lo mismo ocurre si su alma es evocada, ya que su alma se despierta sobresaltada para poder responder y retarda su descanso. Nuestro egoísmo, por no dejarlo ir, asumiendo la situación, hace que ellos permanezcan a nuestro lado, provocándoles aflicción a su descanso antes de pasar por la purificación. Por ello nosotros debemos reprimirnos a las lamentaciones para que ese espíritu pase a las etapas siguientes de eliminación de impurezas y así el alma tome el descanso eterno. Esto le sucede a quien muere de muerte natural. Los que mueren de pronto en un accidente se hallan despiertos por un tiempo e intelectualmente con todas sus facultades y conscientes de la vida terrenal, no advirtiendo que han dejado su cuerpo físico. Debemos estar conscientes del sueño del alma para contemplar y encontrar consolación y paz al ver con satisfacción su continuidad existencial. Los que en vida no fueron espirituales, como los ateos, también van directo a su sistema de creencias. Si no han creído en nada, encuentran la nada más absoluta, y después de un tiempo de nadar en la nada, su mente aspira a algo más y pide que exista algo, y en ese instante logran avanzar a una etapa superior. Esa experiencia dura hasta que en un momento de desesperación, después de estancarse en la nada, dice: ¿por qué no puede haber algo más? Y antes ese cuestionamiento ya se encuentra apto para el pase de plano. Ahora, es sano hablar de la muerte. Negamos la muerte, pero estamos obsesionados por ver cómo mueren otros en el espectáculo producido por las noticias diarias. Nos sentimos atraídos a la crueldad prohibida de ciertas noticias por las películas de terror y violencia. La muerte queda sin valor y se convierte en algo común y ajeno a nuestros sentimientos al ser presentada en escarnios de lejanos y con oscuras historias. No es frecuente hablar de que hemos de morir, y no es frecuente porque le tenemos miedo a la muerte, y esto se debe a lo que ocurre dentro de nuestro inconsciente que nos dice: la muerte nunca es posible en nosotros mismos. Siempre vemos a la muerte como una causa externa a nosotros y le atribuimos un carácter maligno. El progreso en el campo médico ha hecho retroceder la imagen de la muerte a lugares lejanos que ya no se perciben en la cotidianidad, sumado a la densidad de los logros materiales que hacen omitir el pensamiento de muerte, porque significaría una pérdida de lo conseguido o lo que falta conseguir por un ego fortalecido. Pero no fue así siempre. Hubo épocas en que la muerte formaba parte de la vida diaria, con las pestes, epidemias y las enfermedades mortales. Y hablando de la densidad material, ahora desterramos a los ancianos y moribundos
a la soledad de los geriátricos y hospitales, donde el contacto con la muerte se convierte en una experiencia cada vez más fuerte de lo común, quedando reservada a los médicos y a empresas especializadas. Hay muchos estudios que dicen que el proceso del morir puede ayudar a vivir, y eso se da aceptando lo inevitable como lo es la muerte, y aceptándolo se torna en regla para alcanzar la paz interior cuando nos llegue la hora. Esa aceptación completa nuestra vida y testifica nuestras condiciones mortales. Si nosotros aprendemos a vivir adaptándonos y educándonos para la muerte, a la muerte la podemos usar para nuestro aprendizaje, para introducir la idea de la muerte en los niños, como así también poder enseñar cómo hacer frente a la muerte a un enfermo terminal o moribundo. Y este aprendizaje a hablar sobre la muerte nos puede llevar a descubrir el milagro que es la vida, y así no malgastar su tiempo en frivolidades y tratar de vivirla profundamente, degustando sus pequeños placeres. Como también tomarla en cuenta como clave de nuestro crecimiento personal. Si negamos la muerte, vivimos sin objetivos. Si negamos la muerte, no vivimos el día como si fuera el último. Y si ese día es desaprovechado para crecer, y si paramos de crecer, no podemos llegar a ser algo más de lo que somos. Ahora, la muerte forma parte de la vida. Por ello, hablemos. Hablar de la muerte tendría que ser para nosotros algo común, algo normal, ya que forma parte de nuestra vida. Tendría que tener preferencia hablar de ella con nuestros seres queridos o a nuestro médico, decir qué pensamos de ella y de ese modo abrir un debate y también tomar decisiones de cómo queremos morir. Y esto no solo con los seres queridos o el médico, sino generar el interés y conseguir intercambiar ideas con cualquier otra persona. De este modo vamos generando una cadena cuyos eslabones son las ideas y conceptos de cada uno, y así se va tornando un lenguaje común y comunicativo para nuestro entorno social. No podemos ir preparando, revisando nuestra vida y diagnosticar cómo hemos vivido hasta ahora, ver en qué nos equivocamos, en lo que podemos mejorar y buscar la forma de vivir y bien hasta la llegada del final de la vida y estar satisfechos de este tránsito, valorando más las relaciones formadas y el respeto hacia nuestro entorno natural que nos permite respirar esa vida que estamos viviendo o vida vivida. Si nosotros negamos a la muerte, se nos complica llegar a nuestro fin en paz y se complica en transitar el duelo de toda persona que sentimos cerca de nosotros. Tras la muerte es natural sentir dolor, pero ese dolor no se extienda en el tiempo. Es lo que hay que evitar para así no convertirlo en un duelo patológico y necesitar la asistencia profesional. Retomando, para hablar de la muerte, primero tenemos que comunicarnos con nuestro interior y abrirnos a dicho tema que, dicho sea de paso, es un tema complejo de aceptar e interpretar. El dolor de ella es mejor cuando se entiende. Se puede hablar
hablar libremente y acompañar y ser acompañado. Poder comunicarnos conociendo la música hace que estemos preparados y entrenados para afrontar esa dolorosa situación en el concierto de la vida y en el escenario del dolor. Podremos comprender y acompañar el duelo de otras personas. Debemos tener en cuenta que cuando se presenta la situación del dolor y acompañamiento al duelo, ese es el momento justo para sumergirnos en las palabras que tocan el tema de ella. Podremos entender que la persona fallecida ya no la veremos más, y eso es algo natural porque es la ley de la vida, pero eso no significa dejar de verla, ya que en los recuerdos y en las acciones tenidas sigue estando con nosotros. Si la muerte de un ser querido duele, por eso es necesario trabajar el desapego y ver que la separación es física, es lo denso, lo que sentimos que nos dejó, pero su conciencia en nuestra conciencia siempre estará, como nuestra conciencia en su conciencia siempre estará. ¿Y cómo será que cuando nosotros partamos, después su espíritu nos estará esperando y recibiendo en la entrada gloriosa y eterna? El dolor sobre una pérdida siempre está y estará, pero si lo reconocemos por lo que hemos aprendido sobre la muerte, comprenderemos la muerte de esa persona en vida por causa de la muerte de esa otra persona en el final de su vida. Si la negamos, vivimos como si esta nunca fuese a ocurrir, pero si ocurre, todo se nos acaba y todo se nos cae encima. Si sabemos que ella nos puede ocurrir en cualquier momento, nos da el permiso de apreciar todos los efectos que nos rodean. Si estamos moribundos o somos enfermos terminales, sabremos cómo luchar y no ofreceremos resistencia, siendo el tiempo que nos queda de vida no desperdiciado y valorado para alcanzar la paz, aceptando, pidiendo perdón y perdonando hasta el enemigo más pujante. No hay odio en la vida de la muerte, se nace de la gloria. Cuando ya sabemos que vamos a morir en cualquier momento, debemos comenzar a cerrar una etapa, empezar a despedirnos y dejar aclarado cómo queremos morir y la forma en que queremos hacerlo y cómo queremos vivir ese último tiempo. Una de las mejores formas de acompañar a alguien que está cerca de morir es siempre hablar sobre cómo se siente con esa situación y hacerle saber que tiene a alguien con quien hablar si lo necesita. Debemos estar preparados para escuchar